En esta clase vamos a plantear varios circuitos para resolverlos por los diferentes métodos que hemos ido viendo a lo largo de estos días. Primero de ellos, este circuito en el cual tenemos una fuente de continua y una serie de resistencias, de forma que el ejercicio lo que nos pide es que hallemos lo que vale esta resistencia R para que la intensidad que circula por esta rama valga 0. En principio no nos dice qué método usemos, así que tenemos libertad para elegir el que queramos. Y en este caso, el más sencillo, puesto que todos son fuentes de tensión, sería el método de las mallas. Así que lo primero consiste en identificar mallas, ¿de acuerdo? Acordaros que las mallas, son algo así como las ventanas del circuito, siempre y cuando tengan 3 o más elementos. De forma que vemos claramente que aquí hay una malla, ¿vale? Tenemos 3 o más elementos. Aquí, por ejemplo, hay otra malla, 3 o más elementos. Y finalmente aquí hay otra malla, 3 o más elementos. Con lo cual podemos definir nuestras corrientes de malla, I sub A, corriente de malla I sub B y corriente de malla I sub C. Una vez que hemos identificado las corrientes de malla, podríamos plantear directamente el método de las mallas, tal cual lo hemos visto en su momento. Método de las mallas, en el cual, si os acordáis, teníamos una matriz de impedancia, en este caso de resistencia, por un vector de corriente de malla igual a un vector de fuerza electromotriz. Aunque si queréis, para este primer ejercicio lo que vamos a hacer va a ser plantear directamente la segunda ley de Kirchhoff a cada una de las mallas y después veremos cómo eso coincide con el método de las mallas. Así que para la malla A vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, como digo, y aquí lo que tenemos es una serie de caídas de tensión en esta resistencia que lógicamente van a estar provocadas por las diferentes corrientes que recorran a esa resistencia. La corriente I sub A pasa por la resistencia de 2, de 4 y de R. Sin embargo, la corriente I sub B pasa por la de 4 ohmios hacia arriba y la corriente I sub C pasa por la de R ohmios y hacia arriba, ¿vale? Así que vamos a empezar. I sub A, que multiplica a 2 más 4 más R, menos I sub B por 4. Os recuerdo, según acabo de decir, que I sub A va hacia abajo y I sub B va hacia arriba, por tanto I sub B tiene que entrar con signo negativo. Por la misma razón, I sub C por R sería todas las caídas de tensiones que tenemos en los elementos pasivos. Y eso tiene que ser igual a la fuerza electromotriz. Acordaros, puesto que la corriente sale por el positivo, esta fuerza electromotriz entrará con su signo en la ecuación correspondiente. Así que ya tendríamos la malla A, vamos a la malla B, en la cual, aplicando el mismo razonamiento, caída de tensión en los elementos pasivos de la malla B, pues tenemos esta, I sub B pasa por todas ellas, I sub A pasa en sentido opuesto por la de 4, e I sub C también pasa en sentido opuesto por la de 3, ¿vale? Así que tendríamos I sub B por 4 más 6 más 3, menos 4 por I sub A menos 3 por I sub C. Y eso es igual a 0, puesto que en esta malla, aquí en esta malla también tenemos una fuerza electromotriz, por supuesto, que es esta de aquí. Si os fijáis, la I sub B está entrando por el positivo. Quiere decir que los 2 voltios, ¿vale?, van a entrar con signo cambiado. Finalmente la malla C, pues haciendo el mismo razonamiento de antes, tendríamos I sub C, que multiplica a 3 más 8 más R, que son las resistencias que tenemos en esa malla, menos la corriente I sub C por R, I sub A por R, menos la corriente I sub B por 3. Y esto es igual, y en este caso, si os fijáis, la corriente I sub C, como sale por el positivo, va a ser igual a 2 voltios. Con lo cual, ya tenemos mi sistema de 3 ecuaciones, pero problema. 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Tenemos una R por aquí dando vueltas, ¿vale? Así que necesitamos una cuarta ecuación, ¿vale? ¿Cuál es esa cuarta ecuación? Pues esa cuarta ecuación surge de leer el enunciado. En el enunciado nos piden que I valga 0. Es decir, que la corriente que pase por aquí, ¿vale?, la que va en esta rama, valga 0. ¿Y qué corriente pasa por esta rama?
Pues la corriente que pasa por esta rama y con este sentido no es nada más que I sub C menos I sub B, ¿vale? No puede ser de otra manera, pues I sub C menos I sub B, y eso el problema nos pide que valga 0, por lo cual lo que sacamos es que I sub C es igual a I sub B. Podríamos sustituir perfectamente esta ecuacioncilla aquí arriba y bueno, pues resolveríamos el problema. En este problema además se da un detalle interesante, y es que, si os fijáis, aparentemente lo que tengo es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Bueno, ya tendríamos 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿verdad? Pero bueno, si sustituyo esto aquí arriba serían 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero hay un problema, y es que no es un sistema lineal, porque fijaros, 2 de las incógnitas están multiplicándose entre sí. Aquí, pues aquí también, ¿vale? Aquí. Con lo cual, aparentemente, esto pues tiene una difícil resolución, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, hay que darse cuenta de lo siguiente. Fijaros, la ecuación B no depende en absoluto de R, ¿vale? Solo depende de I sub A e I sub B. Sustituyendo I sub C por I sub B, bueno, pues solo tendríamos dependencia en I sub A y en I sub B. Y luego, si os fijáis, en la ecuación A y la ecuación C pasa lo siguiente. Aquí arriba tenemos I sub A por R y aquí abajo tenemos menos I sub A por R. Y aquí arriba tenemos menos I sub C por R y aquí abajo tenemos I sub C por R. Es decir, si sumamos A más C, nos va a salir, bueno, voy a ponerlo bien, si sumamos A más C, esto me va a salir una nueva ecuación que voy a llamar D, que solo tiene dependencia en I sub A y en I sub B. Así que eso dará lugar a un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que voy a elegir la ecuación D y la ecuación B. Solo 2 ecuaciones con 2 incógnitas, I sub A e I sub B. Que una vez resuelto, podré volver a cualquiera de mis ecuaciones A o C y hallar la R, que es lo que me pide, ¿vale? Vale, voy a poner aquí al lado lo que sería el método de las mallas tal cual saldría aplicando bueno, pues lo que sabemos, ¿vale? Así que lo voy a poner aquí. Fijaros, en el elemento 1, 1, es decir, la malla A, el método de la malla lo que me dice es que ahí tengo que poner la suma de las resistencias que tiene esa malla. Sería 2 más 4 más R, ¿vale? Es decir, 6 más R. El elemento 2, 2, el de la malla B, sería 6 más 4 más 3, es decir, 13. Y en la malla C tendríamos 3 más 8 más R, ¿verdad? Sería 11 más R. Aquí tendríamos mi ecuación de impedancia, o en este caso de resistencia. ¿Qué elementos hay en la diagonal? Pues en la diagonal lo que tengo son aquellos elementos que son compartidos por 2 mallas, por ejemplo la de 4, R y la de 3. Así que el elemento 1, 2, es decir, lo que comparte la malla A con B sería menos 4, por tanto un menos 4 aquí. Lo que comparte A con C sería la R, por tanto menos R. Y lo que comparte B con C sería menos 3, ¿vale? Si le echáis un ojito, estos justamente son los coeficientes de estas 3 ecuaciones que hay aquí, reordenando la I sub A, la I sub B y la I sub C. Bueno, pues esto multiplicado por un vector I sub A, I sub B e I sub C tiene que ser igual a un vector de fuerza electromotriz, ¿vale? El vector de fuerza electromotriz se construye pues viendo qué fuerza electromotriz hay en la malla. En la malla solo tengo esta, además la corriente sale por arriba, por el positivo, quiere decir que es un 12. En la malla B ya vimos que la corriente entraba por el positivo, solo está esta fuerza electromotriz, por tanto esto es un menos 2. Y en la malla C sale por el positivo, tengo un 2. Así que este sería mi sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, al cual yo le debería, digamos, añadir pues que esta I sub C vale I sub B. Con lo cual, reordenando esta matriz, pues tendría este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que os digo. Así que bueno, voy a poner aquí el resultado que os lo he realizado en MATLAB. ¿Vale? Aquí tendríais pues el vídeo, ¿vale? Si os fijáis, bueno, pues nada, lo único que tengo que hacer es definir una matriz de impedancia de manera general. En este caso, bueno, ya sabemos que son solo resistencias. Aquí estoy metiendo los coeficientes de la primera ecuación, los coeficientes de la segunda ecuación, ¿vale? Esto, bueno, lo podéis hacer vosotros tranquilamente. I sub A, I sub B, ¿vale? Y aquí meto el vector de lo que serían la fuerza electromotriz. Con lo cual, para resolver el vector de incógnita, lo que hago es la matriz
la inversa de la matriz de z multiplicada por el vector y ya estaría listo. Así que lo único que tenemos que hacer es copiar el resultado, que ha sido 1,94 y 0,57, ¿verdad? Es decir, I sub A, ponerlo en negro, I sub A igual a 1,94 e I sub B igual a 0,57. Pues bien, si este resultado, por ejemplo, lo introducimos, por ejemplo, en esta ecuación, ¿vale? Sustituimos I sub A por este valor, I sub B por este valor, por supuesto I sub C, que era igual a I sub P, pues nada, tenemos como resultado que R vale 1,932. Así que ya tendríamos resuelto nuestro problema por malla, habiendo hallado la resistencia R que da lugar a que la corriente que vaya por este sitio pues valga cero. Fijaros qué circuito más curioso, ¿vale? La corriente aproximadamente vendrá por aquí, ¿vale? Se dividirá en esta rama y en esta rama y por aquí no circulará nada, seguirá todo hacia abajo y volverá por aquí. Pasamos a resolver este segundo circuito, en el cual también me piden que resuelva por el método de las mallas. En este caso lo que me están pidiendo es que haya la tensión en bornes del generador de corriente, es decir, me están pidiendo la tensión que hay entre estos dos puntos, ¿verdad? El punto A y el punto B. Me piden, pues eso, qué tensión hay UAB. Pues bien, como nos piden malla, vamos otra vez a plantear el método de las mallas. Vemos aquí claramente que tenemos tres mallas. Por un lado tenemos esta, arriba. Por otro lado tenemos esta, de abajo. Y por otro lado tenemos esta de aquí, de la derecha. Así que tres mallas, pues tres corrientes de malla. I sub A, I sub B e I sub C. Bueno, como hemos visto en el ejemplo anterior, aquí directamente pues podríamos aplicar ya el método de las mallas, ya sabemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff, por tanto el método de las mallas pues yo creo que lo podríamos aplicar directamente. Así que tenemos, por un lado, que el elemento de la diagonal, por ejemplo el 1, 1, que será el de la malla A, pues va a ser la suma de 6 más 2 más 2. Por otro lado, el B, o sea el 2, 2, va a ser 6 más 2 más 2 también. Finalmente, el de la malla 3, pues solamente 2 más 2. Así que aquí ya tenemos nuestra matriz de impedancia Z. ¿Qué elemento hay fuera de la diagonal? Bueno, pues si os fijáis, todas las mallas comparten una resistencia de 2 ohmios. Así que nada, pues esto es fácil. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 y menos 2 aquí también. Esto multiplicado por un vector de incógnita, I sub A, I sub B e I sub C, tiene que ser igual a un vector de fuerza electromotriz. En este caso, para la malla A, lo que tenemos es que solo hay una fuerza electromotriz, que sería esta. Fijaros que la corriente entra por el positivo, con lo cual aquí tenemos que poner un menos 12. La malla B no tiene fuerza electromotriz, por tanto esto es un 0. Y la dificultad de este problema viene ahora en la malla C. Vemos claramente que aquí lo que es una fuente de corriente, es decir, no hay fuentes de tensión, con lo cual yo aquí no puedo colocar ninguna fuerza electromotriz, porque no existe como tal. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Bueno, hay varias formas. La que nosotros vamos a trabajar va a ser la siguiente. Vamos a asignar a esta, digamos, fuente de corriente una fuerza electromotriz que voy a llamar U sub I, que va a ser una incógnita, ¿de acuerdo? Por ser una fuente, un elemento activo, a pesar de, bueno, conozco su corriente, pero no conozco su tensión, pues aquí voy a asignar una fuerza electromotriz, ¿vale? Igual que en la fuente de tensión, pues sí conozco la fuerza electromotriz, no conozco la corriente. Aquí lo que sí vamos a conocer va a ser la corriente y lo que voy a desconocer va a ser la fuerza electromotriz U sub I. Fijaros que la he puesto de arriba hacia abajo, es decir, este punto de aquí tiene más potencial que este de aquí, y esto es porque la corriente sale hacia arriba, ¿vale? De tal forma que en mi ecuación, bueno, pues esta U sub I,
que acabo de indicar aquí, ¿vale? La voy a poner aquí. ¿Con qué signo? Pues fijaros, la corriente ISUA entra por arriba, entra por lo que digamos sería el positivo de esta fuente hipotética que hubiese aquí de fuerza electromotriz, con lo cual aquí me tiene que entrar con un signo cambiado, ¿vale? Menos U sub I. Así que volvemos a tener otra vez bueno, un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Cuál es la cuarta ecuación que me falta? Bueno, pues la cuarta ecuación es muy sencilla. Si os fijáis, yo he definido I sub C, que es la corriente que circula por aquí, es decir, esta I sub C pasa por aquí. Claro, y yo la corriente la tengo definida porque aquí hay una fuente de corriente que me está indicando que vale 2 amperios, ¿no? Con lo cual, yo puedo decir que realmente mi corriente I sub C no es nada más que menos 2 amperios. De esta manera I sub C la voy a poder meter aquí y voy a volver otra vez a tener un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, donde las incógnitas en este caso son I sub A, I sub B y la U sub I, ¿de acuerdo? Así que nada, volvéis otra vez a plantear, por ejemplo con MATLAB, la resolución de esta ecuación y bueno, deberéis obtener que la corriente U sub I vale 3 voltios. Así que nada, ya tendríamos la caída U sub AB, U sub I, ¿vale? Lo habíamos definido al principio. En este tercer problema nos vuelven a pedir que apliquemos mallas para hallar la corriente que circula por este elemento de aquí, de un ohmio. Así que bueno, vamos a proceder otra vez a la resolución, teniendo en cuenta que en este problema bueno, pues hay unas pequeñas particularidades. La primera es que hay una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, es decir, una fuente real, que nosotros vamos a poder convertir, por supuesto, en una fuente de tensión real. Así que vamos a empezar a trabajar por ahí. Vamos a encontrar un equivalente a este circuito en el cual hemos transformado la fuente de tensión, perdón, la fuente de corriente en fuente de tensión, ¿vale? Que es lo que nos interesa. Aquí tenemos un ohmio, aquí tenemos un ohmio, aquí tenemos la fuente, aquí tenemos la otra resistencia, esto también es 1 y estos son 2 voltios. Aquí tenemos una de 0,5, ¿vale? 0,5 y aquí tenemos 2 voltios. Y lo que decimos es que sustituimos esta fuente de corriente real por una fuente de tensión real. Ya sabemos que la fuente de tensión real pues es una fuente ideal en serie con una resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? Pues la resistencia es exactamente del mismo valor, 0,5. Y la tensión V que aparece aquí, ¿vale? No es nada más que la corriente que teníamos en la fuente, ¿vale? Por la resistencia. Es decir, 1 por 0,5 igual a 0,5 voltios. Es decir, esta V vale 0,5. Una vez hecho esto, el siguiente paso, pues como siempre, analizar por mallas, ver cuántas mallas tenemos, ¿vale? Parece evidente que aquí hay una malla, aquí también hay otra malla, aquí también hay otra malla, y a diferencia de los casos anteriores, pues esto de aquí no va a ser una malla, ¿vale? Parece una ventana, bueno, lo es, pero no es una malla puesto que solo hay 2 elementos. Y cuando yo tengo 2 elementos no puedo considerar que esto es una malla, ¿vale? Así que el objetivo será plantear las 3 mallas que vemos aquí y luego decidir qué hacemos con esto, porque lógicamente esto también forma parte del circuito, tanto esta fuente como esta resistencia forman parte del circuito y vamos a ver cómo influye. Bueno, el asunto está en darse cuenta que, bueno, entre estos 2 puntos A y B, si os fijáis, bueno, pues ya tenemos aplicada una tensión, ¿vale? Es constante, es la dada por esta fuente de aquí. Es decir, VAB es igual a 2 voltios, independientemente del valor que tenga esta resistencia e independientemente del resto del circuito. Entre estos 2 puntos siempre va a haber 2 voltios. Y para este caso concreto, puesto que son 2 voltios y digamos aquí hay una resistencia de 1 ohmio, bueno, pues la intensidad que va a ir por aquí va a estar fijada como V partido R, es decir, igual a 2 amperios.
Y como digo, tanto esta tensión VAB como esta intensidad 2 amperios siempre van a ser los mismos independientemente de lo que valga el resto del circuito. ¿Por qué? Porque están fijados a través de esta fuente que está justo en paralelo con este elemento. Y de forma análoga, la corriente que circule por el resto de los elementos, las tensiones que haya aplicadas, van a ser completamente independientes del valor de esta resistencia. Esta resistencia, puesto que, digamos, queda anclada a estos dos puntos y a esta tensión forzada por esta fuente, no va a influir absolutamente nada en el resto del circuito. Con lo cual, podríamos decir, voy a intentar hacerlo, podríamos decir que realmente desde el punto de vista del resto del circuito, es decir, desde el punto de vista de toda esta parte de aquí, como digo, podríamos decir que esta resistencia no existe, ¿vale? Podríamos decir que eso no existe. ¿Por qué? Porque no influye para nada. Digamos, ha sido determinada, y como ha sido determinada, ya digamos, pues la podemos quitar. De tal manera que realmente la malla que tenemos sería esta de aquí, ¿vale? Bueno, quito esto también para que no nos moleste, ¿vale? Así que, el resumen. Tengo una resistencia que estaba aquí en paralelo con esta fuente, con lo cual esa resistencia queda completamente determinada. Ya he resuelto esa parte del circuito. Esa resistencia además digo que no influye para nada en el resto de los elementos, con lo cual voy a calcular el resto del circuito sin la presencia de esa resistencia. Eso no quiere decir que esa resistencia, por supuesto, exista y tenga una determinada cantidad de corriente y contribuya al balance energético del circuito, pero para la resolución del resto la puedo obviar. Así que nada, como siempre, vamos a aplicar malla, ¿vale? Así que, bueno, pues directamente el método de las mallas, bueno, azul no, negro. El método de las mallas me dice que para la malla A, que va a ser esta, para la malla B, que va a ser esta, y para la malla C, que va a ser esta, pues voy a ir estableciendo los elementos, ¿vale? Para la malla A tengo pues 2 más 1 más 1, tengo 4. Para la malla B tengo 1, bueno, fijaros, aquí tengo 1, aquí tengo 0,5, aquí tengo 0,5, es decir, tengo 2. Y para la malla C, pues nada, aquí tengo 0,5, 1, ¿vale? Acordaros que esta ya ha desaparecido, 1 y 0,5, pues nada, 1,5. ¿Qué comparte A con B? Pues comparte menos 1. ¿Qué comparte A con C? Pues también comparte menos 1. Y que comparte A con B, pues comparten 0,5. Vector de corrientes, aquí no tengo problema, I sub A, I sub B e I sub C. Esto es igual al famoso vector de fuerza electromotrices, ¿vale? En la malla A pues no tengo, con lo cual aquí lo que hay es un 0. En la malla B, pues fijaros, mejor aquí. Tengo 2, por un lado, la I sub B, perdón, la fuerza electromotriz de 2 voltios, que la corriente sale por el positivo, con lo cual entra con signo más. Sin embargo, en la de 0,5 entra con signo cambiado, puesto que entra por el positivo. Así que aquí tendré 2 menos 0,5. Y finalmente, la malla C, 0,5 positivo, 2 negativo, pues 0,5 menos 2, ¿vale? Así que nada, de aquí hacemos la resolución, sacamos lo que vale I sub A, I sub B, I sub C. Ya sabéis que esto se puede hacer por MATLAB, de tal forma que la corriente I vale 0,577 amperios. Acordaros, I, lógicamente, sale como resultado de I sub B menos I sub A, ¿vale? I sub B menos I sub A. Pasamos a resolver este nuevo ejercicio en el cual nos piden que calculemos la tensión que hay entre A y D, ¿vale? Entre este punto A y este punto D. Y luego también nos piden que hallemos la potencia que suministra el generador de corriente. Así que este ejercicio, bueno, pues ya es uno de los que nos pide hallar potencia. Puesto que no nos dice exactamente qué método usar, pues en principio podremos usar el que nos parezca más oportuno.
y bueno, vamos a ello, ¿vale? Este problema, vale, pues nada más empezar, vemos que aquí hay una situación un poco extraña, ¿vale? Porque tenemos este cruce entre estos dos conectores. Acordaros que uno de los problemas que teníamos, por ejemplo, cuando planteábamos el método de resolución de malla, era el tema de que fuese un circuito plano, ¿vale? Así que lo primero que tendríamos que hacer es determinar si esto es un circuito plano, porque si no es plano no vamos a poder aplicar el método de las mallas. Afortunadamente, bueno, vamos a ver que realmente esto realmente es un circuito plano. Lo que pasa es que la manera de dibujarlo a veces pues, puede dar lugar a interpretaciones erróneas. La idea sería, si yo soy capaz de este punto cogerlo con la mano y suponiendo que tanto esto como esto como esto son elásticos, si soy capaz de este punto venirme justo aquí, ¿vale? Es decir, si soy capaz de coger esto y trasladar ese punto aquí, ¿vale? De manera que el punto A me quede aquí, vemos claramente cómo tanto este elemento como este quedarían dentro de esta zona, ¿vale? Porque como acabo de decir, esto es elástico y esto también es elástico. Así que cojo con la mano aquí, me vengo aquí y automáticamente la fuente de 8 voltios quedaría por aquí, la resistencia de un ohmio quedaría por aquí y tanto la fuente de 2 voltios con su resistencia de un ohmio quedarían por aquí, es decir, estarían dentro, ¿vale? Y ya no cruzarían con este elemento. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser redibujar el circuito como lo estoy diciendo. Entonces voy a intentar dibujar todo menos la parte que voy a mover. Así que aquí, por ejemplo, está B, aquí está la fuente de 1 amperio, aquí una resistencia de 2 ohmios, ¿vale? Aquí tengo mi resistencia de 2 ohmios también y por aquí abajo tengo una fuente más o menos de 2 voltios, por aquí tengo una resistencia de 2 ohmios también y bueno, por aquí llego a mi punto D. Bien, fijaros que la resistencia de un ohmio que une D con B, bueno, pues voy a hacer una cosa y es que la voy a poner pues aquí arriba, ¿vale? Por ejemplo. La podría haber puesto, por supuesto, en cualquier parte de aquí, es decir, la podría haber pintado, por ejemplo, por aquí, pero bueno, la he pintado por aquí arriba, realmente es una forma de dibujar, pero eléctricamente es la misma situación. ¿Qué me queda por dibujar? Pues lo que digo que estoy cambiando. Entonces, voy a empezar a dibujar, por ejemplo, el punto A lo voy a poner, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Esto va a ser mi punto A. De forma que de A a B tengo la fuente de 8 voltios, ¿vale? Con el más aquí y el menos aquí. Entre A y C tengo mi resistencia de un ohmio, que estaría aquí. Y finalmente me queda la fuente que hay, digamos que sería negativo, positivo, resistencia, 1 ohmio y 2 voltios. ¿Vale? Esto sería un poco la situación que tenemos. Con lo cual ya hemos deshecho en principio el problema del cruzamiento que aparentemente teníamos aquí y que nos podía llevar a pensar erróneamente que esto es un circuito no plano. Bueno, aquí he hecho incluso, digamos, bueno, aquí una representación en la cual, fijar, podemos, si hacemos un poquito de zoom, podemos ver mejor cómo ha quedado la cosa. Realmente tenemos nuestros 4 nodos A, B, C y D, ¿vale? Y cómo quedaría la situación que antes la teníamos puesta de otra manera. Bueno, pues fijaros, muy fácil plantear ahora las mallas, ¿vale? Aquí simplemente en las que llegamos y definimos, pues bueno, una malla, otra malla, otra malla y otra malla. Fácilmente, bueno, pues digamos tendremos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Vamos a intentar plantearlas por aquí. Por ejemplo, esto lo vamos a llamar pues, I sub 1, esto va a ser I sub 2, esto va a ser I sub 3 y esto va a ser I sub 4. Así que vamos a plantear malla. Vamos a tener por un lado en la malla 1 la suma de
de la impedancia. Bueno, en este caso me falta poner que lo que uno ve con D, esto es también un ohmio. Vale. Bueno, pues suma de la resistencia de la malla A es un 2. Vale, para la malla 2 tendríamos esta, sería 1 y 2 son 3. Para la malla C, bueno, malla 3, que sería esta de aquí, tenemos 1, 2 y 2, 4. Y finalmente para la malla 4 tendríamos 2 y 2, 4. Vamos a ver qué comparte la malla 1 con la malla 2. Pues la malla 1 con la malla 2 no comparte nada. Así que tenemos un 0 aquí y un 0 aquí. La malla 1 con la malla 3. Pues malla 1 con malla 3 comparten un ohmio. Así que aquí un menos 1 y aquí un menos 1. Y claramente la malla 1 con la malla 4 pues no comparten nada. Vamos ahora a la malla 2 con la malla 3. La malla 2 con la malla 3 comparten 1. Así que aquí tendríamos un menos 1 y aquí un menos 1. Y la malla 2 con la malla 4, ¿vale? Que sería el elemento de aquí. Malla 2 con malla 4, pues no comparten nada tampoco. Así que aquí habría un 0 y aquí habría un 0. Finalmente, la malla 3 con la malla 4 comparten este elemento de aquí, que sería menos 2. Vale, pues esto multiplicado por un vector de integraciones. I1, I2, 3 y I4 es igual a un vector de fuerzas electromagnéticas. Malla 1 tenemos por un lado menos 8 más 2. Menos 8 más 2, menos 6. En la malla B, perdón, en la malla 2, bueno, pues tenemos lo de siempre, ¿vale? Aquí sale la corriente por el positivo, con lo cual tenemos más 8. Y si os fijáis, bueno, perdón, ponemos en negro. Y si os fijáis, aquí volvemos a tener una fuente de corriente que está en serie con un elemento, con lo cual no puedo transformar en una fuente de corriente. Como hemos hecho la otra vez, lo que hacemos es asignamos una fuerza electromotriz U sub I como incógnita, con lo cual ya necesitamos una ecuación más, pero bueno, no es problema, la conseguiremos ahora. Vale, pues 8 y bueno, el positivo estaría por aquí, sale, con lo cual tendríamos más U sub I, y tendríamos la malla B, malla 2, perdón, la malla 3, bueno, pues sería, fijaros, solo una fuerza electromotriz y la corriente entra por el positivo, con lo cual aquí hay un menos 2. Y finalmente, para la malla C, la malla 4, perdón, entramos por el positivo, con lo cual aquí también tenemos un menos 2. 4 ecuaciones, 5 incógnitas. Lógicamente la quinta ecuación sale de aquí. Bueno, vemos claramente que I sub 2 es igual a 1. I sub 2 es igual a 1. Con lo cual ya tenemos las 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Bueno, si resolvéis con MATLAB, vamos a hacer un poquito de zoom. Si resolvéis con MATLAB, el resultado es el siguiente. Voy a poner aquí como vector. I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4 y U sub I. El resultado es menos 4, 1, menos 2, menos 1,5 y menos 3. ¿Vale? Así que lo único que me queda es, bueno, determinar la tensión que hay entre A y D. ¿De acuerdo? La tensión que hay entre A y D, si os fijáis, la tensión que hay entre A y D la puedo hallar bien como esta caída de tensión por la corriente que hay aquí, o bien esta caída de tensión más esta caída de tensión, o bien esta caída de tensión más esta caída de tensión, como queramos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer la de esta parte de aquí abajo, con lo cual vamos a poner por aquí arriba la tensión que hay entre A y D no es nada más que la corriente
I sub 3 menos I sub 2 por un ohmio más la corriente I sub 3 menos I sub 4 por 2 ohmios. Es decir, I sub 3 vale menos 2 menos I sub 2 que vale 1 por 1 más I sub 3 que vale menos 2 menos I sub 4 que vale menos 1,5, es decir, más 1,5 por 2. Con lo cual aquí lo que tenemos es un menos 4 voltios. Así que ya tendríamos la caída de tensión que hay entre A y D, menos 4 voltios. Finalmente nos queda lo que sería la potencia que cede este elemento, ¿vale? La fuente de corriente. La potencia voy a llamarla P sub I, no es nada más que la tensión, fuerza electromotriz, por la corriente, que en este caso es 1 amperio. Acordaros que antes hemos sacado lo que vale U sub I, que es menos 3, con lo cual esto es menos 3 por 1 igual menos 3 vatios. Así que el problema resuelto. Bueno, pasamos ahora a realizar más problemas específicos de potencia. En este circuito de aquí, o en este problema, lo que nos piden es, bueno, dada una tensión, que por ejemplo podría ser la tensión que aplica esta fuente VDT a una determinada impedancia. Bueno, pues nos pide hallar cuánto vale la potencia promedio y la expresión de la potencia instantánea. Esta impedancia de aquí vale 2,60 grados. Vamos a intentar resolver entonces este problema empleando dos estrategias. Una que va a ser trabajar en el dominio del tiempo y otra que va a ser trabajar en el dominio fasorial. Así que primero vamos a resolverlo desde un punto de vista fasorial. Para ello, la tensión VDT la vamos a pasar a fasor, ¿vale? Y recordad que lo único que teníamos que hacer era, bueno, pues coger el valor máximo, ¿vale? Convertirlo en el valor eficaz. Acordaros que 4 partido raíz de 2 y con un ángulo que era lo que acompaña al coseno de omega t, ¿vale? Que en este caso es 0. Puesto que este circuito es muy simple, podemos calcular directamente la corriente como el fasor de tensión partido el fasor de impedancia, partido la impedancia, perdón. Sería 4 partido raíz de 2, 0 grados, partido 2, 60 grados. Es decir, 4 partido 2 raíz de 2 con ángulo menos 60. Voy a echar esto un poquito para acá, un ángulo menos 60. Es decir, raíz de 2 con ángulo menos 60. Bueno, una vez que tenemos la corriente, podemos volver a deshacer y pasar al valor temporal como raíz de 2 por el valor eficaz por coseno de omega t, que en este caso es pi sextos por t, menos 60 grados, ¿vale? Es decir, 2 coseno de pi sextos de t menos 60. De esta manera yo podría venirme ahora al dominio del tiempo y decir que la potencia instantánea no es nada más que u de t por i de t, es decir, 4 por coseno de pi sextos de t multiplica a 2 por coseno de pi sexto de t menos 60 grados, ¿vale? Y acordaros que esto era algo tal que así, esto era u por i por coseno de phi más u por i por coseno de 2 omega t menos phi, es decir, 4 partido raíz de 2 por raíz de 2 por coseno de 60 más 4 partido raíz de 2 por raíz de 2 por coseno de 2 pi sexto de t menos 60, ¿vale? Así que aquí tendríamos ya nuestra expresión temporal, que es una de las cosas que nos pide, ¿de acuerdo? Esto de aquí, perdón, vale, esto de aquí es justamente la potencia media, que yo podría haber sacado, por ejemplo, si sigo trabajando en el dominio fasorial, ¿vale? Voy a hacer un poquito de sitio. En el dominio fasorial, S es igual a U
por i conjugado. Es decir, 4, voy a ponerlo ahí, venga. 4 partido raíz de 2, ¿vale? Con ángulo 0 grados, por raíz de 2, ¿vale? Que sería el valor eficaz de la corriente, por 60 grados. Acordaros que he tenido que conjugar, ¿vale? La corriente es menos 60, pues conjugado es 60. ¿Esto a quién es igual? Pues esto es igual a 4, ¿vale? Con ángulo 60 grados. Es decir, 4 por coseno de 60 más, voy a hacer otro poquito de zoom para que me quepa todo, más j, 4 por seno de 60. 4 por coseno de 60 es justamente lo que tenemos aquí en el dominio del tiempo, ¿vale? Así que aquí tendríamos la potencia media hecha en el dominio temporal o en el dominio fasorial y aquí tendríamos el valor de la potencia instantánea. Seguimos adelante con este nuevo ejercicio en el cual se nos pide determinar la potencia promedio, es decir, cada vez que nos digan esto lo que nos están diciendo básicamente es que hallemos la potencia activa que absorbe cada uno de los 3 elementos pasivos de la figura, es decir, esta bobina, este condensador y esta resistencia, así como la potencia promedio que suministra cada fuente. Bueno, para allá por delante, decir que aquí realmente potencia promedio, potencia activa solo va a consumir la resistencia, ¿vale? Porque ni las bobinas ni los condensadores suministran potencia activa. Esto lo vamos a ver, por supuesto, matemáticamente, ¿vale? Entonces, puesto que conocemos todos los valores, aquí, bueno, es un problema bastante sencillo que podríamos, por ejemplo, plantear por malla. De hecho, ahí tenemos hasta las corrientes de malla y todo. Por ejemplo, lo podríamos poner aquí, ¿vale? Bueno, directamente, podemos poner el método de las mallas y terminamos antes, ¿vale? Entonces, malla 1, tengo 2 más 2J, ¿vale? Porque acordaros, tenemos que sumar todas las impedancias de esa malla, pues tengo J2, 2J y 2, así que el 1, 1 es 2 más 2J. Y el elemento 2, 2, pues 2 menos 2J, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Así que 2 menos 2J. ¿Qué impedancia comparten las dos mallas? Pues la resistencia de 2 ohmios. Esto multiplicado por I1 e I2 fasores, ¿vale? Fijaros que le pongo la flechita encima para indicar que son fasores. Tiene que ser igual a la fuerza electromotriz. Vale, positivo está aquí arriba, como la corriente sale, pues esto entra con su signo, ¿vale? Tal cual está, 20, 0 grados. Y aquí, si os fijáis, la corriente I2 entra por el positivo, con lo cual hay que cambiarle el signo a esto. Entonces, cambiar el signo a un número que está en polar, básicamente es sumarle 180 grados, ¿vale? Si estuviera en binómico, pues simplemente sería multiplicar por menos 1. Pero como está en polar, pues tendríamos eso de ahí. Bueno, pues resolviendo por MATLAB, resulta que me sale que I1 vale 5 menos 10J y la I2 vale 5 menos 5J. ¿Vale? Ya tenemos intensidad de I1 e intensidad de I2. Así que ya podemos ir calculando cosas en cada uno de los elementos. Por ejemplo, vamos a empezar a calcular la potencia aparente aquí, ¿vale? Y veremos la parte real y la parte imaginaria. Así que S sub 2J voy a llamar, no es nada más que U sub 2J, fasor, por I sub 2J conjugado. Bien, ¿cuánto vale I sub 2J? Pues I sub 2J no es nada más que la caída de tensión que voy a tener aquí, ¿vale? Esto de aquí es U sub 2J, que por supuesto puedo hallar, ¿vale? Puedo hallar perfectamente como Z sub 2J por I sub 2J, ¿vale? Y luego, bueno, me queda multiplicar por el I sub 2J que ya tenía conjugado. Es decir, vamos a ir sustituyendo, Z sub 2J no es nada más que pues 2J. I sub 2J, como habréis podido observar, pues se corresponde con I sub 1, ¿vale? Así que esto sería 5 menos 10J. Y me queda multiplicar por la intensidad conjugada, que sería 5 más 10J. Bueno, pues si hacéis cuentas, esto sale 250J. Ya estáis viendo que esto solo tiene parte imaginaria, por tanto esto directamente es Q, ¿vale? Y por supuesto la P vale 0. Vámonos ahora a la del condensador,
Vale, por el mismo razonamiento de antes, U menos 2J por I menos 2J conjugado, ¿vale? Esto va a ser igual a la Z menos 2J por I menos 2J por el I menos 2J conjugado. Y vamos sustituyendo. En este caso la impedancia es menos 2J. La corriente, efectivamente, ya estamos viendo que viene hacia acá, pues es I sub 2, que la habíamos hallado antes, ¿vale? Sería 5 menos 5J por 5 más 5J, que sería el conjugado de la corriente, igual que hemos hecho antes. Esto sale menos 100J, es decir, parte imaginaria solo Q, es decir, P igual a 0. Vale, finalmente lo único que nos queda es calcular la potencia aparente que consume la resistencia. Ya sabemos que a diferencia de la bobina y los condensadores, pues era solo potencia activa, ¿vale? Así que U sub 2 por I sub 2 conjugado va a ser igual a Z sub 2 por I sub 2 por I sub 2 conjugado. Vale, la impedancia Z2 vale 2, la corriente I sub 2, ahora tenéis que daros cuenta que efectivamente I sub 2, si la consideramos hacia abajo, es I sub 1 menos I sub 2, ¿no? Por tanto sería I sub 1, que es 5 menos 10J, menos I sub 2, que sería 5 más 5J. Y hacemos un poquito de sitio también aquí para que nos quepa todo. Bueno, esto sería, fijaros, 5 menos 5, 0, menos 10J más 5J, pues sería menos 5J. Así que directamente podemos sustituir que estos son 5J. 5J. Por el conjugado, que sería menos 5J, ¿vale? Pues esto justamente, ¿qué nos va a salir? Bueno, va a salir 5 por 5, 25, por 2, 50. Tened en cuenta que J por menos J es más 1. Así que estos serán 50. Lógicamente, esto es solo P y Q vale 0. Así que ya tendríamos el balance de potencia de los elementos pasivos. Falta por hacer el de los elementos activos, ¿vale? Que lo podemos hacer, por ejemplo, aquí abajo. Vamos a ver cuánto vale S sub 20, la fuente de la izquierda. No es nada más que la tensión de esa fuente por la corriente conjugada. La tensión de esa fuente, pues 20, 0 grados, y la corriente conjugada, que sería I sub 1, pues en este caso, ¿verdad?, son 5 más 10J. Es decir, 20 por 5 son 100 y 20 por 10 son 200J. La potencia aparente de la otra fuente, la S sub 10, pues nada, U sub 10 por I sub 10 conjugado. Pongo fasores. Tensión de U sub 10, 10 por corriente conjugada, y aquí especial atención que la corriente está entrando por el positivo, ¿vale? Así que corriente hay que cambiarle el signo. Como es la I sub 2, que la tenemos aquí 5 menos 5J, pues le tenemos que cambiar el signo y conjugar, ¿vale? Así que lo voy a poner por aquí para que no haya lío. Menos I sub 2 no es nada más que menos 5 más 5J. Con lo cual, haciendo otra vez un poquito de zona aquí para que me quepa, tengo que poner aquí menos I sub 2 conjugado, así que sería menos 5 menos 5J. Con esto ya estoy conjugando. ¿Esto qué sale? Pues menos 50 y menos 50J, ¿vale? Así que ya podemos recapitular. Vemos que por un lado tenemos 250 menos 100, es decir, entre el condensador y la bobina se piden 150J, justamente la suma de los dos generadores, 200 menos 50, 150J, ¿de acuerdo? Así que podríamos decir de alguna forma que la fuente de 20 le suministra 200J y este de aquí, ¿vale?, suministra los 50 que le falta, de manera con un signo lógicamente positivo. Mientras que este de aquí se alimenta directamente, ¿vale?, de este de aquí, ¿de acuerdo? Esta sería un poco la idea. Y finalmente la resistencia, si os fijáis, 100 y menos 50, pues suman 50, que es justamente lo que está consumiendo
la P. Por tanto, S sub 20 está generando 100 vatios, ¿vale? Y esos 100 vatios se consumen 50 aquí y 50 en la otra fuente. De alguna manera, esta fuente, por cómo es este circuito, podríamos decir que está consumiendo energía, ¿vale? Está consumiendo potencia. ¿Y quién se la está suministrando? Pues esta de aquí, ¿vale? Ojo, esto a nivel de activa, ¿vale? Porque a nivel de reactiva ya estáis viendo que aunque esto sea un menos 50J, ¿vale? Aquí tenemos reactiva positiva, reactiva negativa. Podríamos decir que esto está generando 50 voltiamperios reactivos capacitivos, ¿vale? Así que lo importante es tener claro que toda la potencia activa se genera aquí, 50 se consumen aquí y otros 50 se consumen aquí. Y la potencia reactiva que piden estos dos, pues digamos, se está generando entre este y este, de forma que al final pues se cumple el teorema de Bucherot. La suma, lo voy a poner aquí al lado, la suma de S sub 20 más S sub 10 ha sido igual a la suma de S sub 2 más S sub 2J más S menos 2J. Fijaros, todo esto en complejo. Seguimos con más ejemplos. En este nuevo circuito, bueno, pues nos piden que hallemos potencia, ¿vale? En este caso potencia compleja. Y mira, piden que la halle pues, en prácticamente todos los elementos, incluida la fuente. Así que, bueno, pues lo primero es determinar tensiones y corrientes, ¿vale? Vemos claramente, bueno, que la corriente de la fuente pues va a ser una determinada I, y aquí, bueno, pues se nos va a dividir en esta corriente I sub 1 más esta corriente I sub 2. Así que lo primero será determinar cuánto valen esas corrientes, ¿vale? Para ello, bueno, pues podemos, por ejemplo, plantear el paralelo de estos dos elementos para resolver la corriente total y luego plantear un divisor de corriente. Por ejemplo, vamos a intentar meter esto de aquí en una impedancia que voy a llamar Z equivalente. De tal manera que Z equivalente no es nada más que el paralelo de 5 más 10J en paralelo con menos J10. Vale, ¿cómo se hace el paralelo? Pues acordaros, 1 partido Z equivalente es igual a 1 partido 5 más 10J más 1 partido menos J10. Si hacéis cuentas, Z equivalente sale 20 menos 10J. Así que ya tendríamos la impedancia equivalente. De tal forma que la intensidad I podrá ser hallada como la tensión, en este caso 120 con ángulo 0 grados, partido el serie de esta Z equivalente con el ohmio que teníamos antes, es decir, 20 más 1, 21, menos 10J. Esto sale 4,65 más 2,21J. Una vez hallada la corriente, vamos a poder calcular cuánto vale la caída de tensión aquí y de esa manera conoceremos la tensión que tiene aplicada cada una de esas dos impedancias y por tanto podremos resolver sus corrientes, ¿vale? Así que, bueno, esto de aquí le voy a llamar incremento de U, de tal manera que incremento de U, lo voy a poner por aquí, va a ser igual a 1 por I, es decir, va a ser igual a 4,65 más 2,21J. Por tanto, la tensión que hay en Z equivalente, voy a ponerlo por aquí, ¿vale? Tensión en Z equivalente no es nada más que la tensión original U menos la caída, por cierto, se me olvidó poner aquí el fasor, es decir, 120 menos 4,65 más 2,21J. Y eso sale 115,34 menos 2,21J. Así que ya podemos hallar la corriente I sub 1, por un lado, como VZ equivalente partido la impedancia de la rama 1, que es 5
más 10J. Y eso vale 4,43 menos 9,31J. Asimismo, la corriente I sub 2, misma tensión, UZEQ partido menos J10 igual a 0,22 más 11,53J. Así que una vez que tenemos todo esto, bueno, pues ya lo que nos queda es hacer hueco para las potencias, ¿vale? En este caso, la potencia, por ejemplo, de la resistencia S1. Bueno, pues esto será igual a su tensión, ¿vale? La tensión es incremento de U, acordaros, por la intensidad que es I. Esto es igual a, bueno, pues 4,65 más 2,21J, que multiplica la intensidad, que es ella misma, 4,65, conjugado, menos 2,21J. Ya habéis visto que el tema del conjugado a veces se nos puede olvidar, ¿eh? Así que hay que tener cuidado con eso. Y esto vale 26,61, y en este caso son vatios, ¿vale? Solo tiene parte real. Vamos ahora al condensador, vamos a llamar S sub C, que no es nada más que la tensión que hemos llamado Z equivalente por I sub 2 conjugado, es decir, 115,34 menos 2,21J por I sub 2 conjugada, ¿vale? Que sería 0,22 menos 11,53J. Que da como resultado menos 1331J. Finalmente calculamos la S que nos queda de la carga 5 más 10J. Fijaros que la tensión será la misma, 115,34 menos 2,21J. Y esto multiplicado por la corriente, en este caso I sub 1, que serían 4,43 menos 9,31J. Y esto da lugar a 532,35 más 1064,8J. Claro, es una carga inductiva y resistiva, por tanto hay potencia activa y hay potencia reactiva. Bien, finalmente, si queremos hallar la potencia que entrega la fuente, ¿vale? Pues esto lo único que tenemos que hacer es multiplicar su tensión, 120 grados, por la corriente conjugada, que acordaros la habíamos calculado aquí. Es decir, 4,65 menos 2,21J. Esto sale como resultado 558,96 menos 266,17J. Podéis hacer la cuenta vosotros tranquilamente y os daréis cuenta que esto es igual a S sub 1 más S sub C más S sub 5 más 10J, que era la carga RL que tenemos ahí. Con lo cual, volvemos a demostrar otra vez cómo se cumple el teorema de Bucherot.